¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde de este 20 de diciembre de 2023. Cada año, la Navidad nos sienta a la mesa junto a los nuestros para disfrutar de los mejores productos de nuestra tierra. Detrás de cada ingrediente está el esfuerzo de cientos de comerciantes y productores de Gran Canaria que trabajan para llenar nuestros mercados de alimentos frescos y de calidad. Por eso, cuando compras local, haces posible que muchas familias también se puedan sentar a celebrar la Navidad con su gente. Estas fiestas, compra en los mercados de nuestros pueblos y ciudades. La Navidad empieza en tu mercado. Como siempre hay que empezar hablando, cómo no, de la inmigración ilegal que llega a las costas canarias. En el momento en que subíamos esta noticia en el Canarias Noticias, nuestro periódico digital, habían llegado en las últimas horas 248 inmigrantes ilegales. Ya estamos modificando esa noticia porque después de publicarla han llegado otros 50 inmigrantes ilegales más a nuestras costas. Y todo esto, hoy, en el que ya sabemos que hay en la Unión Europea un pacto por la inmigración, que es una ridiculez de pacto, pero absolutamente ridículo. Pero no obstante, como eso es lo que han aprobado en la Unión Europea, vamos a ir a tres, ya han visto el título, inmigración y catetos, ¿verdad? Bien, vamos a, con perdón a las personas estas, a título personal, pero no como político, vamos a oír a tres representantes del gobierno de Canarias, dos, el vicepresidente, una consejera y un viceconsejero, tres auténticos catetos. Si bien el viceconsejero Alfonso Cabello es menos cateto. Empecemos por Alfonso Cabello y su valoración sobre ese pacto sobre la inmigración de la Unión Europea. Bueno, tenemos que realizar una valoración más profunda del documento porque es muy reciente. Que haya un documento ya significa que hay un camino sobre el que trabajar de manera conjunta los 27 países miembros, pero la realidad es que lo miramos con cierta preocupación, porque hay algunos términos y algunos aspectos que creemos que se quedan cortos, que no son suficientes, y se adelantan algunas líneas que nos despiertan esa preocupación que te decía. Para nosotros el término de solidaridad a la carta, solidaridad obligatoria, no son términos que nos parezcan los más adecuados para una situación con la inmigración que estamos viviendo en un territorio como el Canario ahora mismo. A nosotros nos gustaría más hablar de corresponsabilidad, de poder dar una solución de continuidad a una situación que no es puntual, que ya es coyuntural. Tenemos que abordar la situación que se está dando en Canarias. Canarias es frontera sur de Europa. Los 36.000 migrantes que han llegado hasta aquí, hasta las costas canarias a lo largo de este año, no querían venir a Canarias, querían venir a Europa, huyen de sus países donde hay ahora mismo represión, donde hay guerra, donde hay persecución en muchas ocasiones, y lo que buscan es un proyecto de vida. Al final Europa representa un proyecto de vida y vienen a Canarias para abordarlo, y entendemos que, bueno, que este pacto europeo por la migración y el asilo no acaba de dar todas las respuestas necesarias a una problemática que ahora mismo tiene que ser uno de los mayores retos del conjunto de la Unión Europea. Una vez oído a este viceconsejero, vamos a oír ahora a la consejera Candelaria Delgado, que es la responsable de ese área. Alguien tendría que decirle que cuando está mirando a la cámara haciendo declaraciones no puede estar leyendo abajo porque se nota muchísimo. Es lo que se nota su falta de seguridad cuando está dando este tipo de declaraciones. Vamos a oírla porque aquí, Candelaria, lo siento, te hemos catalogado como cateta. La Unión Europea ha logrado hoy, después de muchos años de intensas negociaciones, aprobar el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo. Este pacto migratorio incluye una serie de medidas para gestionar la llegada de personas migrantes al continente europeo. Desde Canarias habíamos reclamado que se llegara a un consenso en una materia que nos afecta tanto a las islas. Solo este año ha llegado por vía marítima a las islas más de 37.000 personas, la mayor cifra de toda la historia. Y además nunca antes habíamos acogido a tantos menores migrantes no acompañados. Sin embargo, aunque consideramos que es positivo que se haya alcanzado este acuerdo, hay aspectos que nos preocupan y que debemos analizar en profundidad una vez que dispongamos del documento. El ser humano se ha movido siempre y siempre se va a mover, porque todas las personas tienen derecho a querer tener una vida digna y mejorar sus condiciones de vida. El Pacto de Migraciones y Asilo debe tener en cuenta los territorios frontera como Canarias y debe proteger a los migrantes, garantizando que se cumpla el derecho internacional. Además, España y Europa deben mejorar la cooperación con los países de origen. La ayuda oficial al desarrollo debe, por tanto, potenciarse.
Pero insisto, valoraremos convenientemente todos los aspectos incluidos en este documento, en este acuerdo, por esas dos premisas: que los movimientos migratorios deben ser abordados desde la corresponsabilidad como un asunto que afecta a todos los territorios miembros de la Unión Europea y que ha de garantizarse siempre los derechos de las personas que migran. Porque todos los seres humanos, en algún momento de la historia, hemos sido o seremos migrantes. Y ahora, porque tanto el señor Cabello como la señora Delgado han mostrado cierta reticencia, pero el supercateto es el vicepresidente del Gobierno de Canarias, del Partido Popular, Manuel Domínguez. Bien, nosotros valoramos positivamente este pacto de migraciones y residencia, creo que se llama, o asilo, pacto de inmigración y asilo, porque entendemos que de una vez por todas, a pesar de que esto haya nacido por el grito de otro país que no sea España, Canarias vive una situación sumamente compleja. Canarias no puede seguir esperando a que la solidaridad sea la respuesta a un gravísimo problema, y lamento profundamente hablar de la inmigración irregular como un problema, pero hoy para Canarias lo está haciendo. No tenemos capacidad para poder acoger al número de menores no acompañados que están llegando a nuestra tierra, tampoco de los mayores. Son muchas las atenciones que hay que llevar a cabo, desde la alimentación, la vestimenta, la educación, los servicios sanitarios, etcétera, y por lo tanto celebramos que de una vez por todas exista ese pacto de la inmigración, porque los países terceros, aquellos a los que España ha ayudado en determinados momentos ante fenómenos migratorios existentes, particularmente de Europa del Este, pues necesitan entender que ahora somos nosotros los que necesitamos ayuda. Por lo tanto, lo valoramos positivamente, esperamos tenga el efecto que en él se recoge, lo conocemos desde el primer momento en que se plantea la aprobación del mismo, y el presidente, pues en la semana pasada, tuvo la oportunidad de profundizar un poco más tras la visita realizada a Canarias de los ministerios y saber en qué consistía la letra pequeña, digamos, del mismo. Por lo tanto, la valoración del Gobierno es positiva y deseamos que tenga los efectos que en él se recogen. Bien, lo han oído ustedes, ¿verdad? Bueno, pues uno tiene que decir que ese pacto por la inmigración en la Unión Europea no es nada más que una gran chorrada. Nos explicamos. Con el nuevo pacto, que está compuesto por 5 grandes textos legislativos presentados por la Comisión de Ursula von der Leyen en septiembre de 2020, los dirigentes comunitarios pretenden tomar las riendas y demostrar a sus ciudadanos que sí son capaces de gestionar la inmigración. Yo digo que no, en absoluto. Von der Leyen dice que nosotros, como europeos, decidiremos quién viene a Europa y bajo qué circunstancias, y no las mafias ni los traficantes. Primer gran error. Nosotros, los europeos, no pintamos nada, ella tampoco, en quién viene y cómo viene la inmigración ilegal a España, a Europa, a Canarias, porque son las mafias quienes lo deciden, además con corruptos dentro de nuestra frontera. Dice la Unión Europea. La Unión Europea cumple su promesa de mejorar el sistema de asilo y migración. Los ciudadanos de toda la Unión Europea quieren que sus gobiernos se ocupen del desafío migratorio. Esto es una coña, ¿verdad? Y hoy se ha dado un gran paso en esa dirección, dice. Esta reforma es una pieza crucial del rompecabezas, ha dicho el ministro del Interior, nuestro super marlasquita, un miserable asqueroso, Fernando Grande Marlasca, repito, que ha dirigido las negociaciones en su recta final en representación de la presidencia española en estos últimos 6 meses dentro de la Unión. La palabra sería, según ellos, éxito. Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo sobre un pacto europeo de asilo y migración mejorado. Tienen una jeta. El antiguo sistema no era sostenible para el futuro, dice esta gente. Con este pacto, protegeremos nuestras fronteras exteriores y ganamos control sobre la migración en Europa. Esto es, está escrito ahí, esto es rotundamente falso, pero rotundamente falso. No se protegen las fronteras. Y ahora verán por qué.
Esto último lo ha dicho el diputado del Partido Popular Europeo, Jerome Leiner, uno de los negociadores de este texto que estaba en este tema, ¿no? La prioridad absoluta en la que coinciden todos los Estados miembros es reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y ahora verán por qué digo que es falso. Con el fin de reducir las entradas irregulares y endurecer los procedimientos de asilo. Con el fin de reducir las entradas irregulares. No olviden estos términos. Al mismo tiempo, la reforma establece un sistema de solidaridad a la carta, esto ya es la repera, para asistir a los países en primera línea de la frontera como España, Italia, Grecia o Malta. El acuerdo, de hecho, se ha desbloqueado gracias a que el Parlamento Europeo renuncia a su exigencia inicial de fijar cuotas obligatorias de reparto de inmigrantes entre todos los Estados miembros. Es decir, que se recibe a España muchos inmigrantes que antes se pretendía que fueran repartidos por toda la Unión. De eso la Unión Europea ha dicho que de eso nada. El reparto obligatorio que se aprobó en 2015 acabó en fracaso y provocó una fractura sin precedentes entre el este de la Unión Europea y el oeste, que todavía no se ha curado. En su lugar, el pacto crea un mecanismo voluntario de reparto de inmigrantes cuyo objetivo es redistribuir al menos 30.000 personas al año entre los Estados miembros. Le tengo que decir a estos payasos que solo por Canarias han entrado más de 37.000 inmigrantes ilegales a Europa. Y estos están hablando de 30.000. Los países que rechacen acoger migrantes deberán pagar, es que de verdad, no son más tontos y más estúpidos porque están pringados en la corrupción absoluta. Los países que rechacen acoger migrantes deberán pagar una penalización de 20.000 euros por persona o aportar algún otro tipo de ayuda a los afectados por la presión migratoria. Es decir, España recibe un inmigrante ilegal, lo quiere distribuir a Holanda se niega y la obligación entonces es que Holanda le tiene que pagar 20.000 euros a España. Un inmigrante ilegal nuestro nos cuesta una fortuna mucho mayor que los 20.000 euros de penalización. Esto es una bobada más de las muchas de la Unión Europea. Dice la Unión Europea, a fin de llevar a cabo los procedimientos fronterizos, los Estados miembros en primera línea con España deberán dotarse de centros de recepción con capacidad adecuada de acogida y los recursos humanos necesarios para examinar las solicitudes de asilo y ejecutar las resoluciones de retorno. Todo esto es una gran payasada, porque cuando se habla, como les dije antes, de blindar nuestra frontera, lo que hay que poner son barcos, y cada vez que hay una patera, vuelta y para casa a África, vuelta para casa a Marruecos, a Mauritania, a Senegal, a Argelia. Eso no lo hacen. Hablan de proteger la frontera, es decir, de protegerlos es cuando llegan, tenerlos bien atendiditos a todos los inmigrantes ilegales. Es una pura farsa. A escala de la Unión Europea, el reglamento fija la capacidad adecuada en 30.000 personas. Pero eso está todavía por ver. Sigue diciendo este acuerdo que se aplicará el procedimiento fronterizo cuando un solicitante de asilo haya sido interceptado en un cruce ilegal de frontera o tras desembarcar a raíz de una operación de búsqueda y salvamento. El procedimiento es obligatorio para los Estados miembros si el solicitante constituye un peligro para la seguridad. Por eso hemos detenido a tropecientos yihadistas en los últimos días en España. Es decir, usted hace un pacto por la migración, dice que quiere brindar la frontera, pero lo único que no se brindan son nuestras fronteras. No, es que hay que tratar bien a los que pidan asilo. Pero miren, soquetes, catetos, estúpidos, cretinos, imbéciles de la Unión Europea. Cuando llegan los inmigrantes a Canarias, más de 37.000 este año, solo en Canarias, todos mienten. Han tirado previamente la documentación, llegan aquí, un tipo con barba cerrada, bigote, dice que tiene 18 años, pero como legalmente no se le puede hacer, se le tiene que hacer una prueba para constatar que está mintiendo y no hay suficiente capacidad para hacer todas esas pruebas en el tiempo adecuado, pues entonces, ¿qué ocurre? Que pasan por menas, como tenemos aquí en Canarias, menas que tienen entre 30 y 40 años aquí en los centros de menores. Pero además la gente no viene y dice, oye, yo quiero hacer las cosas bien, pido asilo político, mi documentación. No.
entran, llegan a Canarias, los meten 72 horas en un centro de acogida, los que tienen alguna suerte los meten en un avión, los llevan a Barajas, los llevan a Sevilla, los llevan a Barcelona, a Valencia, Alicante y los sueltan. Ni asilo, ni leches. Todo esto es pura pantomima, porque si de verdad quisieran ese pacto de la inmigración, acabar con la inmigración ilegal, lo primero y fundamental, repartir en toda la costa occidental y mediterránea de África cualquier tipo de publicidad, octavillas y por cualquier otro medio, el hecho de que a partir de este momento, tal día como hoy, ya no se va a coger a ningún inmigrante ilegal. Se le va a meter en una cárcel, se le va a deportar de inmediato y desde luego no va a tener acceso ni a calzado, ni a vestido, ni a comida, ni a cama, ni a transporte, ni a móvil. Cuando dejen ustedes de darle paguitas a una cantidad de vagos que vienen a pagar, que vienen a vivir a costa nuestra, y lo sepan en África, que aquí se van a morir de hambre, no vendrán aquí. Cuando quitemos el efecto llamado y metamos en la cárcel a las mafias de las ONG subvencionados por comunidades autónomas y por el propio Estado, entonces podremos parar la inmigración. Y segundo, la Armada, Costa Aguas Canarias, cada vez que alguien detecta una patera, un cayuco, una neumática, vas allí, los auxilias y le dices, para casa. No se trata de decir, vamos a bloquear nuestra frontera y lo que hay que hacer para bloquearlo es poner más centros de acogida con mejores condiciones. Son lo peor de lo peor los asquerosos que nos están gobernando desde Europa con este tema de la inmigración. Y lo peor es que respecto de Canarias, hemos oído al vicepresidente del gobierno, dicen que es un acuerdo fantástico. ¿Cómo? Idiota, ¿qué estás diciendo? Hay que ser pedazo de burro para decir eso. Es que políticamente está bien, porque mis compañeros del PP europeo allí dijeron que estaba bien. A ver, Domínguez, ¿a quién cojones estás defendiendo tú? Tienes que defender los intereses de los canarios y de Canarias, y no lo estás haciendo, hombre. Políticamente es correcto. Panda de catetos que tenemos en el gobierno de Canarias. Panda de catetos. Bien. Dejemos este tema, ¿verdad? Porque Clavijo, hablando sobre los presupuestos de Canarias. Bueno, satisfechos porque los presupuestos han sido mejorados en el Parlamento de Canarias y eso siempre es una buena noticia, y porque han obtenido en la mayoría de las secciones un amplio acuerdo. Independientemente del debate, yo quiero agradecerle a los grupos políticos que han hecho posible este presupuesto, a aquellos que por supuesto han votado favorablemente, pero también a aquellos que se han abstenido y a aquellos que en alguna parte de los presupuestos no han querido votar a favor, pues el trabajo realizado durante estos días, pues precisamente para que Canarias pueda tener las cuentas a partir del 1 de enero, algo fundamental para la actividad de las islas y la actividad económica. Tenemos que el Club Voleibol, el más impresionante de los clubes de voleibol que ha tenido el archipiélago, que ha tenido además muchísimos éxitos en competiciones de nacionales e internacionales, el Club de Voleibol Guagua, tiene un nuevo patrocinio que es una gran empresa, para los que nos vean fuera de aquí, de aguas en Canarias, Agua de Fica. Y por último, les vamos a dejar con Rosa María Aguilar Chinea, que es la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid. Podría hacer 24 comentarios al respecto de estas reflexiones de esta señora que representa el Gobierno de Canarias en Madrid. Mejor no lo hago. Se lo dejo a ustedes que la valoren como estimen oportuno. Les dejo con ese vídeo y mañana volveremos más o menos, espero, a la misma hora. La delegación del Gobierno de Canarias en Madrid está en la calle Fernán Flon, número 8, pero eso igual nos dice poco. Está al lado del Congreso. Eso de ir caminando por la calle y que al lado tuyo pues vaya un ministro, pues no deja de ser curioso, ¿no? Su misión fundamental cuando se crea es fomentar y mantener las relaciones institucionales del Gobierno de Canarias con el territorio nacional. Ayudar
tanto logísticamente como desde la parte informativa, pues con todas las reuniones que tiene pues, el presidente del Gobierno de Canarias o sus consejeros. Todos los días hacemos seguimiento de todo lo que ocurre en el Congreso y en el Senado que tenga que ver con Canarias. Nuestra misión es esa, hacer que allí donde se toman decisiones se conozca la realidad canaria. Damos información pues, a todas aquellas personas que, por ejemplo, que quisieran emprender en Canarias. Pues uno de los proyectos que tenemos en marcha es establecer colaboración con el Instituto Elcano. Hacemos actividades más relacionadas con exposiciones. Por ejemplo, ahora vamos a tener una exposición de fotografías de La Palma. Los cuadros que tenemos, cuadros de autores canarios importantes e interesantes, de César Manrique, nuestros abuelos, ¿no? Que es un abuelo, una abuela, una señora y un señor que también tenemos en el despacho y que bueno, para mí es como estar en casa. Afortunadamente las tecnologías nos permiten pues estar totalmente conectados. Y una propuesta, por ejemplo, de mi marido para seguir conectados es todos los miércoles tenemos una reunión familiar por Meet para vernos las caras, hablar, y ahora incluso sabemos más cosas los unos de los otros. El frío es lo peor que llevo. No me he acostumbrado, no sé si me terminaré acostumbrando. Ciertamente es un frío diferente, no es tan húmedo, de hecho se seca muy rápidamente la ropa, es una de las sorpresas que me he llevado. El para abajo o para abajo y para arriba, que es nuestra frase, ¿no? Pero ¿dónde está para abajo y para arriba? ¿No? Porque nosotros nuestra referencia es el mar. Por ejemplo, algunos sonidos, y yo intento asociar esos sonidos al mar, ¿no? Como para sentirme en casa, ¿no? Por eso, entre otras cosas, digo que nunca voy a vivir en Madrid, sino que mi idea es un periodo de tiempo corto para volver a Canarias y vivir el resto de mi vida, evidentemente, en Canarias. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tiene, es todo lo que nos da. La isla del contraste, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sale a alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de